Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Schopenhauer. Arthur Schopenhauer fue un extraordinario filósofo alemán del siglo XIX, al que en la actualidad se le valora como una de las figuras más relevantes del pensamiento moderno. La filosofía de Schopenhauer está influida por numerosas corrientes filosóficas, pero fundamentalmente Schopenhauer se inspira en la filosofía de Kant, Spinoza y Platón. Además, por medio de los escritos de Schopenhauer conocemos también de una manera más profunda la filosofía oriental, especialmente el budismo, y también nos puede servir de unión entre la cultura oriental y la cultura occidental, o la cultura europea, podríamos decir, para ser más precisos. Entre sus obras más importantes destacan El mundo como voluntad y representación, Sobre la voluntad en la naturaleza, o Parerga y Paralipómena, etc. A partir de ahora comentaré algunas frases o reflexiones de Arthur Schopenhauer, porque creo que pueden ser muy clarificadoras en cuanto a la filosofía de la vida y en general sirven para la propia existencia de cualquier persona, por lo menos para hacer reflexionar sobre la misma vida, como mínimo. La primera dice así: es difícil encontrar la felicidad dentro de uno mismo, pero es imposible encontrarla en otro lugar. Por tanto, él, que es un filósofo pesimista, siempre consideró que en el interior de la mente, en el interior del alma, por decirlo de una manera, diferente, realmente se encuentra la auténtica dicha, la auténtica satisfacción personal, porque el perseguir deseos, el perseguir logros, al final no es lo más importante para las personas desde su perspectiva. Por otra parte, esto también puede entenderse como estar autosatisfecho con lo que uno hace, con lo que uno consigue, y centrarse sobre todo más en lo que uno logra que no en lo que uno no consigue, porque eso puede ser fuente de frustración y de desengaño, en definitiva. En este orden de cosas es entendible que lo diga contra el materialismo que ya estaba existiendo en su tiempo, con la filosofía, por ejemplo, marxista, o con otras corrientes filosóficas como el anarquismo, etc., pero también como filosofía de la vida que ya empezaba a instalarse en la sociedad burguesa del siglo XIX, a la que él, por otra parte, pertenecía. Por otra parte, él analizó muy bien la vida humana, la naturaleza de los hombres, y dice lo siguiente, Schopenhauer: los dos enemigos de la felicidad humana son el dolor y el aburrimiento. Y diríamos que efectivamente tiene toda la razón, porque si alejamos de nosotros el dolor y el aburrimiento, y somos personas activas, personas apasionadas, personas que tienen un impulso vital fuerte y que pretenden conocer, pretenden saber, pretenden sentir de una manera continua y fuerte, de esa manera podemos entrar dentro de algo que se puede llamar felicidad, en algún sentido al menos. Por lo tanto, tiene razón al insistir en que debemos alejarnos del dolor y del sufrimiento dentro de lo posible. Habría que distinguir entre dolor y sufrimiento. Él también dice que la vida está llena de sufrimientos, de dolores, pero si diferenciamos los dolores del sufrimiento, que el sufrimiento es algo autoimpuesto por uno mismo o en el que uno piensa, en cambio el dolor es algo que puede ser físico en muchos casos, también tenemos una parte de la solución a nuestra disposición, que es intentar minimizar los dolores y sobre todo huir del aburrimiento. Por otra parte, él era muy consciente de los cambios de la vida, de las transformaciones, del dinamismo de la propia realidad en la que él vivió. Él nació en 1788 y murió en 1860. Tuvo una vida relativamente larga y escribe Schopenhauer la siguiente frase: solamente el cambio es eterno, perpetuo, inmortal. En efecto, porque durante la existencia todos experimentamos cambios, transformaciones, para bien o para mal, y los cambios siempre llegan de una forma u otra, de un modo inexorable. Eso no puede ser evitado. Quizás en la época de la infancia, de la juventud, en esas etapas, se notan de otra manera los cambios físicos, los cambios mentales, pero al final todo cambia. Eso es algo inalterable, que no se puede cambiar a su vez. Por lo tanto, es entendible que diga que solamente el cambio
es algo perpetuo, es algo eterno o es algo inmortal. También en otra de las citas de Schopenhauer afirma que la felicidad consiste en la repetición frecuente del placer. Sí, pero entendidos como placeres modestos, placeres cotidianos, sencillos, simples, y que eso suele ser lo más satisfactorio para la persona. También, por supuesto, depende de cómo tenga enfocada su mente, y también depende de la inteligencia de cada persona, de las costumbres de cada sujeto, en definitiva, de la forma de ser de cada individuo. Por lo tanto, pues hay tantas formas de felicidad como formas de ser, podríamos decir. Y por otra parte, también hay que considerar que durante las diversas etapas de la vida, pues se disfruta de forma a veces algo diferente. En otras ocasiones pues se satisface uno con las mismas cosas y en otras situaciones se satisface con otras cosas positivas, diferentes. Por lo tanto, todo esto también es cambiante. Además, en otra de sus frases, Schopenhauer diríamos que se acerca a los planteamientos de Blaise Pascal, el gran matemático del siglo XVII, que murió a los 39 años de un cáncer cerebral, y que pues Pascal, como se sabe, insistía en que todos nuestros problemas provienen de no saber estar solos en una habitación, de no saber soportar mínimamente un periodo de soledad, por ejemplo. Y efectivamente, en esta frase, pues él viene a decir algo parecido o similar en cierto sentido, ya que dice lo siguiente: el joven debe tempranamente estar capacitado para soportar estar solo, ya que es una fuente de felicidad y de paz mental. Sirve para estar solo, puede tener la función de poner los pensamientos en orden y sobre todo ver las prioridades de la vida, y también pues ser consciente de lo que se ha logrado y lo que queda por lograr, por ejemplo. Por supuesto, las metas, los planes, los propósitos, los objetivos de la vida pueden también modificarse, transformarse a lo largo de la propia vida, pero en todo caso siempre es necesaria la paz mental, la tranquilidad y sobre todo tener una fuerza interior considerable para poder resistir todos los avatares y todos los contratiempos de la vida, algo que le sucede pues a todas las personas. Por otra parte, también él insiste en que pues el placer mental es superior al placer físico, y pues lo explica o lo explicita en una frase magnífica también que voy a comentar, en la que dice: los mejores, más variados y duraderos placeres son los de la mente. Efectivamente, porque al final el placer se produce en el cerebro, los placeres se producen en ese órgano de pensamiento que es y de sentimiento que es el cerebro, porque es evidente que el placer de recordar, el placer de rememorar, el placer de sentir la amistad, por ejemplo, el placer de sentir el amor, el placer de disfrutar de experiencias estéticas, el disfrute de los viajes, todo eso forman parte de los placeres mentales. El disfrute de la música, por ejemplo, que es un disfrute también muy grande, o puede serlo, etcétera, etcétera. Pues todo eso, el placer de la creación también, de la creatividad, también pues se unen a un conjunto de placeres que podemos calificar de psíquicos, mentales, placeres de la inteligencia, que al final son los que más tiempo nos acompañan y los que más tiempo perduran en nuestra memoria de alguna manera, y por eso son los más valiosos. Por supuesto, esto no significa que haya que ignorar o despreciar los placeres físicos, que también se sienten en el cerebro, eso no hay que olvidarlo nunca, pero diríamos que, por ejemplo, el placer de la lectura ante un libro que realmente gusta leerlo, pues es un placer realmente enorme también. Por lo tanto, diríamos que estos placeres mentales, es verdad, como decían otros filósofos, que son los más valiosos. En cuanto pues a la idea del destino, tiene una frase muy interesante, muy apropiada, el propio Schopenhauer, en la que dice lo siguiente: lo que la gente comúnmente llama destino es por regla general nada más que su propia conducta estúpida y tonta. Porque él está convencido de que nuestras conductas, nuestros actos, nuestras decisiones, nuestra actividad continua, constante, perseverante, es la que creará nuestro futuro y por supuesto nuestro presente.
Por lo tanto, diríamos que echarle la culpa a la buena o la mala suerte no es algo realista, no es algo coherente desde su perspectiva. Por lo tanto, pues hay que intentar comportarse de forma inteligente siempre y, por supuesto, también divertirse en la vida, descansar, pero también siendo conscientes de que tenemos que aportar nuestra actividad para conseguir lo que queremos. Por otra, desde otra perspectiva, podríamos decir, también se puede pensar lo que es la verdad, y a la verdad le dedicó pues numerosas páginas o muchas páginas el propio Schopenhauer, y en una de las frases que dedica a lo verdadero dice lo siguiente: toda verdad pasa por 3 etapas. Primero es ridiculizada, en segundo lugar es violentamente rechazada, en tercer lugar es aceptada como evidente por sí misma. Porque es algo muy importante, lo mismo que Platón en el conocimiento buscaba la verdad, o por lo menos la verdad probable, o la verdad verosímil, y Aristóteles pues también buscaba un conocimiento cierto y verdadero. Eso es una constante de la teoría del conocimiento desde la época de los antiguos filósofos griegos, pasando por la Edad Media y continuando pues en la etapa del Renacimiento y en la etapa pues del siglo XVII, en la Ilustración y en la modernidad también, y en la época contemporánea. Por lo tanto, esto es algo evidente por sí mismo, en efecto. También en relación con su capacidad de lectura, que era muchísima, Schopenhauer también, aunque era un gran erudito, aconseja no leer libros innecesarios o libros que no sean de buena calidad o que no nos interesen realmente para lo que queremos conseguir. Y, por ejemplo, dice lo siguiente al respecto: si un hombre quiere leer buenos libros, debe evitar los malos, porque la vida es corta y el tiempo y la energía limitada. Efectivamente, debemos seleccionar con mucho cuidado los libros que leemos, porque no tenemos un tiempo ilimitado para leer 1 millón de libros, ni varios millones de libros, ni cientos de miles de libros. Por lo tanto, es interesante que leamos lo que consideremos más satisfactorio para nosotros, que nos proporcione más satisfacción en la lectura o más placer en la lectura, y que aprendamos más también a la vez. Por lo tanto, esto se aplica no solamente a los buenos libros, a todo tipo de actividades. Por otra parte, él tiene una visión amplia, panorámica de la vida, de la realidad vital de cada sujeto, y así lo dice en otra de sus frases. Schopenhauer señala: cuando miras hacia atrás en tu vida, parece como si hubiera una trama, pero cuando estás en él es un desastre. Solo hay una sorpresa tras otra, más tarde ves que era perfecto. En efecto, esa visión de conjunto se tiene probablemente al final o hacia el final de la vida, de la existencia, o en la parte última de la misma, porque en el momento cuando estás pasando por todas las vicisitudes cada día, la persona muchas veces no nota que está consiguiendo grandes cosas, pero las está logrando en realidad. Y solo después de pasado pues un cierto tiempo, se pone a pensar en lo que consiguió, en lo que logró, y en que su vida tiene un claro sentido, tiene una coherencia bastante considerable, y por lo tanto pues incluso considera que ha hecho más de lo que él pensaba que podía hacer en su vida, y que su vida ha sido relativamente perfecta. Por lo tanto, es verdad que no podemos anticiparnos a los acontecimientos diarios, porque la vida tiene un componente de azar y de casualidad que no es, diríamos, eliminable de ninguna manera. Por lo tanto, eso, por supuesto, hay que aceptarlo. Y también pues insiste Schopenhauer en el valor de la libertad unida a la soledad, y así lo expresa en otra de sus frases, que dice: un hombre solo puede ser él mismo mientras está solo. Si no ama su soledad, no amará su libertad, porque únicamente cuando está solo es realmente libre. Efectivamente, porque en momentos o en horas de soledad la persona puede realizar muchísimas cosas y tiene la libertad de hacer lo que realmente quiere durante esos tiempos de soledad, entre comillas, porque, por supuesto, también tiene que haber un tiempo de relación personal, un tiempo de expansión vital, y las dos cosas son compatibles. La cuestión es la regulación adecuada, diríamos, de la vida
hasta un cierto punto, lógicamente, porque no se puede regular ni calcular todo como es entendible. Por otra parte, también él insiste en que la crueldad humana es algo específico de los seres humanos y es algo que es evidente, por otra parte. Y así dice al respecto lo siguiente: el hombre es el único animal que causa dolor a otros sin más objeto que querer hacerlo. En definitiva, dicho de otra forma, la maldad es algo específico del hombre, porque somos el único ser que mata y hace daño solo por diversión. Los animales matan para alimentarse de forma general y no matan diríamos, con una actitud de crueldad. En cualquier caso, esa crueldad sería inconsciente. Pueden, en algunos casos, algunos leones, por ejemplo, jugar con sus presas, pero no es con la intención de hacerles daño, sino simplemente por el afán de jugar y no por el afán de pues causarles sufrimiento a los animales que están cazando. Esto es algo exclusivo de los seres humanos, por desgracia. Podemos decir también que el deseo de querer hacer cosas es algo que también analizó y estudió el propio Schopenhauer, y en una de sus frases así lo expresa. Dice: seguramente un hombre puede hacer lo que quiere hacer, sin embargo, no puede determinar lo que quiere. O dicho de otra forma, tenemos unos impulsos, unas intenciones, unas sensaciones, unos sentimientos que están influidas, esas sensaciones o sentimientos, por la realidad exterior, pero también determinados en cierto sentido por nuestro temperamento, por nuestro carácter, y pues realmente eso que quiere se le impone a su mente de una manera que a veces no podemos, diríamos, conocer en toda su profundidad, pero esa es la realidad. Por otra parte, también él, pues siguiendo un poco planteamientos de las escuelas helenísticas de la antigua Grecia, por ejemplo del estoicismo, del epicureísmo, del cinismo, etc., dice la siguiente frase: cada día es una pequeña vida, cada despertar y surgimiento es un pequeño nacimiento, cada mañana fresca es una pequeña juventud, cada descanso y sueño una pequeña muerte. Por lo tanto, parece que cada día es una reducida representación de la vida total que podemos vivir. Por otra parte, también tiene una última frase que quiero comentar, que me parece muy brillante también, aunque tiene otras muchísimas más, pero me voy a centrar en esta última, que dice así: la riqueza es como el agua del mar, cuanto más bebemos, más sedientos nos volvemos. Lo mismo sucede con la fama. Porque la gente que busca la riqueza, busca la fama, siempre quiere tener más riqueza y más fama, y eso no tiene fin, no tiene término. Por lo tanto, es una actitud, diríamos, que no es la más apropiada para disponer de tranquilidad y también llegar a tener paz interior. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.